Bien, en primer lugar, antes de hacer la presentación del doctor Vladimir Sierra, realmente recibirle con un fraterno saludo. Es un gusto volver a verle después de algunos años en Flaxo. Es un gusto haberle podido conocer, digamos, en espacios hace algunos años, y que bueno, verle en la Universidad de Cuenca realmente es para mí un gusto y un placer más bien. Es que bienvenido, estimado Vladimir. Bien, brevemente, como ustedes conocen, la Cátedra Bolívar Echeverría ha venido generando distintos eventos académicos en los cuales ya hemos discutido algunos aspectos fundamentales, sobre todo de la filosofía de Bolívar Echeverría. El día de hoy, pues, conocemos de la valía de Vladimir Sierra. Como ustedes conocen, también Bolívar Echeverría cuenta con un amplio reconocimiento a nivel de América Latina, incluso de Europa. En Ecuador, aunque es un poco menos conocido, como conversábamos con Paulo Freire, en realidad muchos consideramos que es uno de los más significativos filósofos que podría haber tenido el Ecuador. Y efectivamente, respecto a esa trayectoria filosófica, pues el día de hoy pues, es necesario empezar a reconstruir parte de esa alineación que tenía Bolívar con el marxismo, con la Escuela de Frankfurt, con la teoría crítica. Y además, pues evidentemente es necesario también destacar, como decíamos, su profundidad interpretativa, que le permitió también explorar a otras corrientes, como por ejemplo las contribuciones del filósofo alemán Heidegger y otros. Uno de los investigadores justamente que ha explorado de manera más prolija el pensamiento echeverriano es sin duda Vladimir Sierra, sobre todo en relación a connotaciones de crítica al capitalismo y por tanto acerca de las necesidades de transformación postcapitalista de la modernidad. Bajo ese específico tema, Vladimir Sierra nos ha aportado con rutas claras para comprender la existencia contradictoria entre valor de uso y valor de cambio, enfatizando sobre todo en el enfoque marxista de prevalencia del segundo en detrimento del primero. Para muchos autores, entre ellos Vladimir Sierra, se han identificado dos etapas en el pensamiento de Bolívar Echeverría: una estrictamente marxista, ¿no? Y otra es la reconstrucción del marxismo a partir del enfoque de Walter Benjamin. En el primer caso, ceñido a una interpretación dialéctica de cambio progresivo de la historia humana, y en el segundo, como una reinterpretación que desdice de tal visión de la progresividad. Vladimir Sierra hoy nos comparte rutas para clarificar el pensamiento echeverriano bajo la disertación siguiente: redención o revolución, acerca del concepto de historia en Bolívar Echeverría. ¿Quién es Bolívar Echeverría? ¿Quién es Vladimir Sierra? Vladimir Sierra es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador, PhD en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín, profesor principal e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es líder del grupo de investigación Sociedad 4.0, Socialización, Subjetividad y Tecnología Digital de la misma universidad. Adicionalmente ha compartido conferencias y ha sido profesor invitado en varias universidades a nivel nacional e internacional. En la actualidad se desempeña como subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUC. Bien, con esa breve presentación, pues estimado Vladimir, nuevamente darte un fraterno y cordial saludo, pues, y te paso la palabra. Para mí es muy grato estar en Cuenca y sobre todo en esta universidad. He venido varias veces, no tantas como las hubiera querido, y recordaba que debe ser unos 12 años, creo yo, 2 años antes de la muerte de Bolívar, estuve aquí en un gran congreso de pensamiento social crítico, no recuerdo bien, y fue la última vez que compartimos mesa con Bolívar. Bolívar fue quien coordinaba la mesa, o digamos, pues, se sentó al lado, porque él tenía ese rasgo también de generosidad y humildad, ¿no? No le molestaba hacer lo que le pidiesen y estaba siempre dispuesto a atender, digamos, los requerimientos de las universidades, ¿no? Entonces, por eso cada que yo vuelvo acá, siempre me viene al recuerdo esa última vez, digamos, que pude ver a Bolívar. No tuvimos tiempo para charlar porque el evento fue bastante movido. Escuché la mitad de la charla magistral que él dictaba para el cierre de la conferencia. No pude escuchar todo porque nuestro avión salía a Quito a la mitad de la conferencia, y bueno, son cosas de la vida, ¿no? 2 años después se nos fue y nos dejó abierto una discusión enorme vinculada a sus textos. Bolívar, como ustedes deben saber, hizo su vida académica, sobre todo la inició en Berlín, pero sobre todo la desplegó en México. Y en México creó una serie de tendencias, de escuelas que hasta la actualidad revisan su pensamiento con profundidad, ¿no? Lamentablemente, como
Bolívar pasó, como digo, el tiempo en México y vino esporádicamente a nuestro país. En nuestro país por mucho tiempo se mantuvo como un desconocido. En sus últimos años solía dictar clases de maestrías en Flaxo, en Andina y me enteré que aquí también, y eso nos abrió las puertas para poder pensar, para poder aproximarnos a su filosofía, ¿no es cierto? Luego de 11 años de su muerte, poco se ha avanzado en el país en torno a una apropiación del pensamiento de Bolívar Echeverría, pero se lo va haciendo. Y por eso también quiero agradecer a la cátedra que se fundó en esta universidad y que me parece que se está expandiendo, porque son esos espacios los que nos van a permitir apropiarnos quizás del pensador más relevante que ha tenido el Ecuador en el ámbito de la teoría crítica. Y claro, esto también aparece como una invitación sobre todo a ustedes, a los jóvenes, porque está en ustedes tratar desde Bolívar o con Bolívar de reconstruir la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? El texto que quiero compartir con ustedes es un texto, bueno, tengo que advertirles que está en construcción. Es decir, cuando Luis generosamente me dijo que a más de la presentación del libro podía utilizar el viaje a Cuenca para poder charlar con ustedes, inicié a escribir algo que lo venía pensando desde hace mucho tiempo, pero digamos, por la premura, entonces está a medio construir, pero digamos potable para presentarle y en su justo momento para poder oír críticas que van a llevar a un cierre, digamos, adecuado del texto, ¿no? El texto lo he llamado Redención o Revolución acerca del concepto de historia en Bolívar Echeverría, y quisiera introducir algo respecto a esos conceptos, sobre todo para los jóvenes, ¿cierto? Para que puedan seguirlo quizás con mayor facilidad la lectura que voy a hacer de este pequeño artículo. El concepto de revolución posiblemente es más cercano a ustedes, y creo que a todos, no tanto quizás como lo fue cuando nosotros teníamos la edad que ustedes tienen ahora, ¿no es cierto? Porque nosotros nos criamos en la vida universitaria muy de la mano del concepto de revolución, pero no era cualquier concepto, sino el concepto de revolución social latinoamericana. Recuerden que en el 59 se da la gran revolución cubana, y entonces en ese año se abre un espacio de discusión en toda Latinoamérica que quizás tenía como centralidad este concepto de revolución social que suponía un accionar dentro de la historia latinoamericana que nos podría lanzar hacia otras realidades. Ejemplo de eso era la Revolución Cubana, ¿no? Y luego las otras revoluciones que se dieron sobre todo en Centroamérica. Entonces, en ese mundo nos criamos. Quizás en la actualidad el concepto está un poco devaluado, es decir, no es un concepto que se lo discute mucho socialmente. La última aparición que hizo este concepto en el Ecuador es cuando el Movimiento País lanzó la famosa Revolución Ciudadana, ¿no? Que para los jóvenes también está un poco lejos, pues, ¿no? Desde el 2008 para acá, bueno, ya han pasado unos 14 años, ¿no es cierto? Deben haber sido todos ustedes niños, pero bueno, ahí apareció esto, ¿no es cierto? El concepto de revolución, y luego también la revolución del siglo XXI que agrupó una serie de movimientos latinoamericanos. En la actualidad no se discute mucho, pero bueno, a eso nos vamos a referir, a ese concepto de revolución, cuándo nace y cómo va mutando a través del tiempo. El otro concepto, este sí es distante, es el de redención, ¿no es cierto? El concepto de redención viene sobre todo del judaísmo, ¿no es cierto?, en una religión, y también ha sido absorbido por el cristianismo, y a través del cristianismo de algún modo lo conocemos, porque nosotros, queramos o no, somos católicos culturales, ¿no es cierto? No sé si estamos haciendo ahí. Y entonces sí, está por ahí la idea de redención. Vamos a tratar de arreglar este pitito que hay aquí. Un perro. Quizás le debemos tocar el volumen. Ah, es un perro. Entonces el perro de Catalina. Bueno, este concepto de redención, como decía, es de origen religioso, ¿no es cierto? En el catolicismo, que es lo que más conocemos porque somos católicos, no es tan utilizado. Más bien es un concepto judaico, y en el judaísmo, solo para que lo tengan presente, redención tiene que ver con la llegada del Mesías. Hay que saber que, por ejemplo, para el judaísmo, Cristo no es el Mesías, ¿no? Y entonces es esa llegada de lo divino del Mesías que va a permitir redimir a todas aquellas personas que formaron la comunidad religiosa. Es el concepto de redención. Es decir, en algún momento llegará el Mesías para redimirnos, ¿no es cierto? Que hay algo así como en el catolicismo del famoso juicio final, ¿no es cierto?, cuando tendremos que ajustar cuentas con nuestro Dios.
Entonces ese concepto es importantísimo, sobre todo en el judaísmo. ¿Y por qué está aquí? Porque vamos a hablar de un pensador que fue determinante, como ya nos lo recordó, para Bolívar Echeverría, que es Walter Benjamin. Y hay que señalar algo: Benjamin pertenece a un grupo de pensadores que se los agrupa en una famosa escuela de pensamiento crítico, que es la Escuela de Frankfurt, pero él siempre fue un miembro de esa escuela, pero más bien excéntrico, ¿no? Como lo solía decir Bolívar. ¿Por qué? Porque su forma de escritura, ya van a ver, su forma de reflexión no era acorde, digamos, a la centralidad de esa escuela, que la manejaban Adorno y Horkheimer. Y interesante, o digamos, ¿por qué? O una de las razones por qué el pensamiento de Benjamin era excéntrico, tiene que ver justamente con su militancia judaica. Benjamin, como los otros miembros de la escuela, eran de origen judío, pero a diferencia, por ejemplo, de Adorno y Horkheimer, Benjamin sí practicaba el judaísmo. Él tiene un texto interesante donde recuerda su niñez en Berlín, y ahí uno puede rastrear cómo él asistía a grupos de lectura de la Torah, que es el texto sagrado del judaísmo, es decir, conocía el judaísmo desde adentro, a diferencia de sus amigos que, siendo judíos, habían como abdicado del judaísmo y se reconocían más bien en el protestantismo cultural alemán, no profesaban la religión, pero se entendían más como parte de la sociedad protestante alemana y no tanto de los grupos judaicos que existían en toda Europa. Benjamin sí. Entonces, para él el pensamiento judaico era muy cercano, y eso deja ver a lo largo de su producción. Y a lo largo, sobre todo, de un texto que lo vamos a analizar aquí rápidamente, que es unas famosas tesis que él dejó escritas, y que se las conoce como tesis sobre el concepto de historia. Pues ahí también vamos a ver su pertenencia al judaísmo y la importancia que el concepto de redención tiene. Y finalmente, el otro concepto, que es el más conocido para todos, es el concepto de historia. Y ahí solo una pequeña aclaración, porque sé que aquí hay una escuela de historia, en la facultad que yo trabajo hay una escuela de historia, y a veces incluso los estudiantes de esa escuela suelen confundir historiografía con historia. Historiografía es el relato de la historia, ¿no es cierto? Y a veces decimos, digamos, cuando uno lee la historia del Reino de Quito, lo que estamos leyendo es una historiografía de lo que acaeció en esto que se llamó el Reino de Quito, ¿no es cierto? Diferenciarlo para, digamos, anticipar que el concepto de historia yo lo uso aquí desde su formulación filosófica, no tanto como les decía, ¿no? Como aquel campo que entiende a la historia como una suerte de reproducción del pasado, ¿no es cierto? Sino la historia es la producción de la procesualidad humana. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo historia, es decir, lo que hacemos va produciendo historia. Otra cosa, cuando digo la historia, es el saber que estudia aquello que acaeció en el pasado, eso más bien la llamamos historiografía. Bueno, con estas indicaciones iniciales, para que no se vuelva, digo, árido en la lectura, porque realmente toca escribir, digamos, para la comunidad que está discutiendo estos temas, y eso a veces lleva a que sea árido, ¿no? A mí me gusta por eso más bien conversar sobre estos temas con los estudiantes, pero ahora voy a leerlo, ¿no? Pero lo quiero como alivianar desde el inicio, ¿no? He puesto un epígrafe para iniciar el texto. Este epígrafe sale del texto de Walter Benjamin, y está al final, y vamos luego a llegar allá. Este epígrafe dice: es conocido que al judío le está prohibido explorar el futuro. Mantengan esto porque, digamos, vinculado a lo que he leído, voy a levantar una crítica tanto al pensamiento de Benjamin y luego al pensamiento de Bolívar Echeverría, y quiero que se entienda que la crítica es algo que acompañó y que propulsó la misma teoría crítica, si no, no sería crítica, ¿no? Es decir, cuando tratamos de apropiarnos del pensamiento de Bolívar, al igual que el de Benjamin en este caso, debemos someterlos a la crítica de la razón. Mientras más fuerte sea la crítica, mejor, porque eso va a permitir que el texto sea entendido e incluso que puede ser superado. En el pensamiento crítico, la mejor forma del discipulazgo es una crítica que supere a los maestros. Yo entiendo a Bolívar como un maestro del pensamiento y me entiendo en esa tradición, porque de lo contrario lo volvemos estéril. Si uno comienza a repetir, digamos, tal y cual él formuló sus ideas, es bueno en un inicio, no hay una hermenéutica textual ahí, pero es malo porque el texto se vuelve, digamos así, documento sagrado, y no nos permite ir más allá del texto. Hay que ir más allá del texto,
por una simple razón, porque los seres humanos somos seres históricos, ¿no es cierto? Nos pertenecemos a ciertos momentos de la historia, y cuando esos momentos de la historia van cambiando, necesariamente tiene que ir cambiando el pensamiento, ¿no? Entonces, en ese espíritu, aquí lanzo una crítica a estos dos grandes pensadores, y mantengamos esto, ¿no? Al judío le está prohibido explorar el futuro, lo dice Benjamin, ¿no? Bien, hay otra epígrafe de Marx, les comento bien rápidamente, en el cual él señala en un famoso texto que se llama el 18 Brumario de Gilles Bonaparte, que es el texto más importante de la teoría política marxista. Él dice: dejemos a los muertos que entierren a sus muertos. Es una frase que desde que yo tenía la edad de ustedes y la leí, me impactó y me acompañaron, ¿no? Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos, dicen. Ellos tienen que hacer la revolución del siglo XIX, dicen, ¿no? Bueno, entonces comienzo con la lectura. Es conocido que la reflexión filosófica del pensamiento crítico de Bolívar Echeverría se desplazó en su biografía intelectual desde una reconstrucción político-económica de los textos de Marx, y ahí pongo el libro, hacia una crítica cultural de la modernidad capitalista mediada por una ampliación antropológica del concepto marxiano de valor de uso. Esa es la parte más conocida del tema, hace toda esta discusión sobre el ethos barroco, ¿no? Para terminar en una apropiación crítica del pensamiento del filósofo judeo-alemán Walter Benjamin, sobre todo de sus tesis sobre el concepto de historia. Digamos, gran parte de la producción madura de Echeverría, de la tardía, si quieres llamarla así, está dedicada a pensar con Benjamin, pensar la modernidad, pero con este curioso, interesante pensador alemán. Ese caminar, por supuesto, está marcado por las urgencias de los momentos históricos que determinaron su pensamiento, pero también por una particular condición existencial propia de su pertenencia a un tiempo y a un compromiso político como actor social. De aquí iba a salir la última parte, el balance, que les voy a quedar debiendo porque no lo he escrito todavía, ¿no? En este texto buscamos explorar no tanto sus dos primeros momentos, cosa que ya lo hemos hecho en otros ensayos, sino concentrarnos en esa compleja interacción que tuvo Bolívar con las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin. Con esa intención exploramos en un inicio el concepto de historia en Marx, para luego referir el concepto de historia en Benjamin, seguido de un intento de interpretación del concepto de historia en Echeverría, y al final arriesgar este balance que, como les dije, les voy a quedar debiendo. Lo primero, el concepto de historia en Marx. Tratar de recuperar el concepto de historia en la obra de Carlos Marx nos llevaría a someter a discusión toda su extensa producción, tarea temeraria a todas luces. Empero, para los propósitos de este texto quisiéramos ubicar dos momentos fundamentales en su aproximación a esta categoría. El primero, que nos ubica en su producción de juventud muy cercana a la filosofía hegeliana. El segundo, que se puede extraer de sus reflexiones críticas sobre la economía política en los Grundrisse y el Capital. Textos que en nuestra época eran una suerte de textos sagrados, ¿no?, que leíamos. En el primer momento, quizás lo más importante que diferencia el pensamiento de Marx de la filosofía hegeliana sea la materialización dialéctica del concepto de historia, que se lo puede rastrear tanto en las tesis sobre Feuerbach como en la ideología alemana. En esta concepción, Marx se distancia de la teología idealista hegeliana para ir articulando una noción abierta del proceso histórico con primacía de su momento material. No podemos entrar aquí, y quería en el texto, esto lo voy a hacer a futuro, reflexionar al principio sobre cómo entendía Hegel, que es un pensador idealista, la historia, y cómo Marx reformula ese concepto, que es lo que quiero comentarles aquí. Para Marx, son pues los procesos materiales productivos los que marcan el caminar histórico de las sociedades y no aquellos que pueden darse en el camino espiritual de estas sociedades. Esta materialización de la historia está indisolublemente conectada con una ácida crítica a los filósofos que, siguiendo algunos momentos del sistema hegeliano, postulaban una historicidad de las ideas, con independencia de los procesos económicos materiales que, desde la crítica marxiana, sustentaban los universos ideológicos. El concepto material de la historia en Marx es el resultado de una crítica que apuntaba a desarticular los vestigios del idealismo histórico formulados en la filosofía hegeliana. En el segundo momento, esta concepción ya materialista dialéctica de la historia adquiere su momento de madurez con el anclaje de este concepto en el movimiento dialéctico que se da entre las fuerzas motoras de la sociedad y las conexiones laborales que se entretejen en ellas. O, para decirlo en lenguaje marxista, las relaciones dialécticas entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción.
Aquí la historia ya no es pensada desde la abstracción de la discusión filosófica, como en el primer Marx, sino desde la concreción del momento productivo y consultivo social. La historia es, pues, el caminar de las sociedades impulsadas por las contradicciones dialécticas entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que articulan a las clases sociales. En los dos momentos, el concepto de historia encuentra su forma de manifestación más clara en el acto social histórico por excelencia, la revolución social, por eso les anticipé al inicio, ¿no? La revolución, es entendida por el pensamiento de Marx como la tensión máxima en el desarrollo de la historia, esto es, como aquel momento de concentración y densificación de las contradicciones sociales o productivas, según cada caso, que impulsan hacia adelante el caminar social. Un impulso que tiene que ser entendido como la transformación radical de las relaciones sociales de producción y mediante ellas de la sociedad en su totalidad. Solo para ubicar a los estudiantes, esto tiene que ver con esa apuesta que hizo el marxismo por acabar con la sociedad capitalista y lanzarnos a una sociedad más justa, que sería la sociedad socialista, ¿no? Es quizás el lugar donde se manifiesta con toda claridad el secreto del devenir histórico expresado como una multiplicidad de contradicciones que exigen una explosión del orden social que nos arroje a otro momento, a otra época, si se quiere. Así, el concepto de revolución asume estas dos características fundamentales: ser aquel momento que conecta y dota de sentido el caminar histórico, pero también ese dispositivo de alta tensión contradictoria que abre y arroja a las sociedades hacia su futuro. Esta parte final manténganla, porque sobre eso vamos. La revolución arroja a la sociedad hacia un futuro, ¿no es cierto? Destruye las condiciones actuales y nos lanza a un futuro, digamos, no visibilizado todavía. Vamos a pasar ahora al concepto de historia en Benjamin. Benjamin escribe este texto, que es un texto, digamos, inacabado, en los años 40, en 1940, digamos, en una situación bastante compleja. Entonces ubiquemos, el texto de Benjamin se escribe más o menos unos 80 años después de que Marx formulara su teoría de la revolución. Hay una separación importante en el tiempo, pero también hay una separación histórica importante. Recordemos que está produciéndose la Gran Guerra Europea, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, vamos a Benjamin. En el caso de Walter Benjamin, su concepto de historia nos remite necesariamente a ese fascinante como enigmático texto postrero e inconcluso que la tradición crítica bautizara como tesis sobre la historia. El nombre no lo dio él, esto lo dio un amigo de él, Adorno, para poder publicarlo, ¿no? En este texto Benjamin realiza una singular reinterpretación de lo que él llama materialismo histórico y en una abierta crítica a la comprensión de que tenía la socialdemocracia alemana, lo reconstruye pensándolo en clave de mística judaica, desde un patos que dota de sentido a esa categoría siempre en una conexión misteriosa, esto entre comillas, con la necesidad de redención del pasado, pues en esa redención encuentra su expresión el ahora histórico. Aquí comenzamos a tratar el concepto de redención, ¿no? Desde su primera tesis, Benjamin deja en claro la importancia que la teología tiene, o quizás desde su perspectiva debería tener, con el verdadero materialismo histórico, otra vez verdadero en comillas, ¿no? Pero no se trata de cualquier teología, sino de la teología judaica, y en ella particularmente del momento mesiánico de la redención. No sé si conocen el texto, pero creo que esta charla puede animarles a leer las tesis de Benjamin, y ahí van a encontrar una imagen muy interesante, ¿no? Que es la que él interpreta, en donde un ajedrecista, un muñeco que representa a un ajedrecista, mueve bien las piezas, pero no es ese muñeco el que mueve las piezas, sino bajo su momento ahí está un enano, un encorvado, que es el que maneja, ¿no? Entonces, sobre esa imagen, el repiense es la primera tesis, que vamos a hablar luego sobre eso. En las tesis 14, 15 y 16 despliega Benjamin su comprensión del concepto de revolución, como, según su lectura, lo entendiera Marx. La revolución es, acorde al texto, ese momento de suspensión y ruptura del proceso histórico que otorga sentido justamente a la historia. Y aquí viene una cita de Benjamin. La historia
es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por el tiempo pleno, el tiempo ahora. Es una traducción forzada de un término alemán que es Jetztzeit, que es justamente así, el tiempo de ahora. Es aquello, este tiempo de ahora es aquello que hace de la historia algo diferente a ese tiempo vacío y homogéneo. El tiempo de ahora benjaminiano es la revolución de Marx. Cito nuevamente a Benjamin. El mismo salto bajo el cielo despejado de la historia es el salto dialéctico que así es como Marx entendió la revolución. Como podemos notar, su crítica al concepto de tiempo vacío y homogéneo postulado por la socialdemocracia es corregido por una comprensión de la historia fundamentada en su momento capital pensado ya por Marx, la revolución. Empero, esa revolución, y aquí se diferencia de los postulados marxistas, coincide con la categoría judaica de redención. El tiempo de la hora benjaminiano es tanto el tiempo de la revolución marxiana como el tiempo de la redención judaica. Es el tiempo que concentra el sentido más profundo del devenir histórico, pero ese tiempo de la hora es tiempo de la redención, creemos, pero ese tiempo de la hora, ese tiempo de la redención, creemos, no nos arroja hacia la construcción de una nueva sociedad, sino a la liberación del pasado. Y aquí, otra vez cito a Benjamin, el materialista histórico dice: se acerca a un asunto de historia únicamente, solamente cuando dicho asunto se le presenta como mónada. En esta estructura reconoce el signo de una detención mesiánica del acontecer, o dicho de otra manera, de una coyuntura revolucionaria en la lucha a favor del pasado oprimido. El detenimiento mesiánico del acontecer nos abre a la posibilidad revolucionaria que, paradójicamente, si lo miramos desde Marx, no nos lanza hacia la novedad social, sino que nos exige un reencuentro con un pasado sometido. Es desde ahí que el texto sobre el concepto de historia de Benjamin encuentra su mayor sentido en la tesis más estudiada y discutida, la tesis 9, aquella que nos habla sobre el Angelus Novus de Klee, este es un pintor, en código de ángel de la historia. Y aquí voy a leerles la tesis 9 porque esto es determinante para la recensión crítica que ha tenido el texto de Benjamin, y Bolívar Echeverría centra su lectura de Benjamin justamente en esta tesis, ¿no? Y ahora van a ver que mi lectura más bien se va a centrar en la última tesis. Entonces leo la tesis 9, que es la fundamental. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviera a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendida las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolos a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo desplazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán lo empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Ahí termina la cita de Benjamin. El momento mesiánico está representado en la alegoría benjaminiana, cuando el ángel de la historia dirige la mirada hacia el pasado. En ese instante el continuo de la historia se detiene y se abre el Jetztzeit, tiempo mesiánico, aquel tiempo que permite ese encuentro con la catástrofe, con el acumulado de ruinas sobre ruinas, con la necesidad de redimir esos muertos, de recomponer lo destrozado. Esto es textualmente Benjamin. Pero el tiempo mesiánico se cierra irremediablemente porque el huracán del progreso termina arrojando con violencia al ángel de la historia hacia el futuro. Nos parece claro que para el Benjamin de las tesis, el momento de tensión histórica es el tiempo de la hora, el tiempo mesiánico, el tiempo desificado, y ese tiempo encuentra su sentido último en la remediación del pasado, en el acto de la redención, y por supuesto no en la apertura del mundo hacia el futuro, pues el futuro está lamentablemente determinado por el huracán del progreso. Por aquello, no es posible que el ángel de la historia pueda seguir ocupándose del pasado, de la redención de ese pasado, según la misma metáfora benjaminiana, ¿no? Porque el
huracán del progreso le lleva hacia adelante, hacia el futuro, y no le deja que siga ocupándose, rememorando el pasado. Desde este supuesto, la lectura que del concepto de historia tiene Benjamín halla en la imposibilidad de la redención su centro, en la incapacidad de que el tiempo mesiánico nos permita redimir a los muertos, misión esta que queda suspendida hasta que el Mesías, como promesa incierta, algún momento lo haga, no como fin, sino como finalidad, según lo señala Echeverría. Nos parece que la propuesta filosófica de Benjamín está explicitada como pensador judío, que fue en la letra B final con la que se cierra sus célebres tesis. Entonces acá también voy a citar, como digo, donde yo creo que está más bien la parte sustanciosa de las tesis y no tanto en la tesis nueva del Ángel de la Historia, ¿no? Leo, que es digamos, el último párrafo de este trabajo de Benjamín. Seguro que los adivinos que le preguntan al tiempo lo que oculta en su regazo no experimentaron que fuese homogéneo y vacío. Quien tenga esto presente quizás llegue a comprender cómo se experimenta el tiempo pasado en la conmemoración aquí en sentido judaico, ¿no? A saber, conmemorándolo. Se sabe que a los judíos les está prohibido escrutar el futuro, es el epígrafe, ¿no? Se sabe que a los judíos les está prohibido escrutar el futuro. En cambio, la Torá y la plegaria les instruyen en la conmemoración. Esto desencantaba el futuro, al cual sucumben los que buscan información en los adivinos. Pero no por eso se convertía el futuro para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío, ya que cada segundo era una pequeña puerta por la que podía entrar el Mesías. Ahí termina la B de la última tesis. Como judío que fue, a Walter Benjamin le estaba prohibido investigar el futuro. Debía ocuparse de la conmemoración del pasado, mientras esperase a que el Mesías ingresara por alguna pequeña puerta de la historia y abrir el tiempo de la redención. Hasta ahí la parte de Benjamín. Y vamos a la tercera, que es, digamos, lo central aquí, el concepto de historia en Bolívar de Echeverría. Bolívar de Echeverría realiza una interesantísima y sugestiva lectura de las tesis de Benjamín. Su trabajo como traductor de este texto y como investigador del pensamiento del filósofo judeo-alemán le permitió tener una relación estrecha y profunda con ese documento. En su lectura, Echeverría hace suya la tesis central del texto benjaminiano. Por supuesto, no desde la perspectiva en que la hemos presentado líneas arriba. Para Bolívar, la metáfora que se despliega en la primera tesis, aquella que alude a la relación que guarda el materialismo histórico con la teología, es recuperada como la relación entre un materialismo histórico socialdemócrata con un materialismo histórico crítico, verdadero. Y aquí cito a Bolívar. Por lo demás, pienso que cuando habla de la teología como la fuente secreta de la efectividad explicativa del materialismo histórico, Benjamín no predica el retorno a ninguna doctrina teológica, sea esta judeocristiana o de alguna otra filiación. Por teología, Benjamín no parece entender un tratado sobre Dios, sino un determinado uso del discurso que persigue una explicación racional de los aconteceres del mundo, un uso que no requiere partir de la anulación del azar, sino que, por el contrario, reconoce en él el fundamento contingente de la necesidad y el orden que su horizonte de inteligibilidad. En esta cita de Bolívar me parece que está concentrada su recepción de Benjamín, ¿no? Como decía en la alegoría benjaminiana, de que una muñeca o un muñeco que juega ajedrez es controlado por un enano, ¿no es cierto? Desde abajo, él pone, Benjamín dice, el muñeco de arriba es el materialismo histórico y el enano de abajo es la teología. Y aquí en la interpretación de Bolívar le da la vuelta, porque el enano de abajo, que es la teología, dice no es la teología. Por teología, Walter Benjamin quiere decir otra cosa, ¿no? Y basado en esa interpretación, digamos, interesante, explora el resto del texto. Este giro interpretativo le permite a Bolívar leer el resto del texto por fuera del código metafísico propio de toda teología y centrar su reconstrucción en la radical crítica benjaminiana al concepto de progreso. De ahí la importancia que cobra en su interpretación la tesis 9, la del ángel de la historia. Otra vez cito a Echeverría. Las reflexiones de Benjamín sobre el concepto de historia ofrecen un aspecto que puede servir de entrada al núcleo de su preocupación filosófico-política. En ella se hace evidente un esfuerzo de reflexión sumamente especial que pretende reconectar premeditadamente dos tendencias contrapuestas del pensamiento europeo.
inseparables, aunque solo yuxtapuestas en su tradición y propias, la una de la cultura judía y la otra de la cultura occidental. La tendencia al mesianismo por un lado y la tendencia al utopismo por el otro. Hasta ahí la cita. Acorde con esta afirmación, Echeverría reconstruye con Benjamin el concepto de revolución marciano determinado por el momento mesiánico de la teología judaica. Con eso, y como señala explícitamente Bolívar, Benjamin precautela, y ahí viene Bolívar, que la teoría de la revolución evite caer en su propia trampa. La trampa a la que hace referencia consiste en que aquel utopismo que fundamenta el concepto de revolución no se desboque al identificarse con el huracán del progreso, crítica central del texto benjaminiano. Ya algunos años antes, Echeverría, en Modernidad y Revolución, pone a discusión uno de sus tesis más radicales, tesis que volverá a estar presente en El Ángel de la Historia y en el materialismo histórico, a saber que la revolución, incluso la formulada por Marx, no es sino la forma más aberrante de la idea de progreso. Esto es importante, ¿no? Que la revolución, el concepto de revolución, no es sino la forma más aberrante de la idea de progreso. Cito a Echeverría: el mito moderno de la revolución supone que el ser humano está en capacidad de crear y recrear ex nihilo, no solo las formas de socialidad, sino la sociedad misma, sin necesidad de atender a ninguna determinación natural o histórica preexistente. Así entiende Echeverría, digamos, lo que llama mito de revolución, la parte, digamos, perversa de este concepto. Este mito de origen moderno es también compartido por el pensamiento de Marx. Esto dice Echeverría: aquella idea de que la revolución sea esta burguesa socialista puede provocar un cambio radical, sustancial de la sociedad precedente para arrojarnos a la novedad absoluta, es criticada por Echeverría por encontrar en ella la forma más acabada del huracán del progreso. La idea utopista de revolución olvida el momento mesiánico de la rememoración, se lanza hacia el futuro sin considerar las ruinas amontonadas del pasado, sin llevar consigo ese débil potencial mesiánico. Al final de este texto, que también es uno de los momentos conclusivos de una parte de la vida intelectual de Bolívar, este lanza con toda honestidad su inquietud hacia su desarrollo filosófico ulterior. Es interesante porque cuando uno lee el texto Modernidad y Revolución, al final, en los últimos párrafos están constituidos por solo preguntas que él se hace, ¿no? Entonces marca un momento de tensión última al no poder responder, es decir, arroja estas preguntas, porque así se cierra el texto, hacia un futuro posible donde deberán ser respondidas, ¿no? Cito estos dos últimos párrafos: la cuestión que es necesario plantearse es la siguiente, y ahí comienza a preguntarse, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene hoy el nuevo discurso crítico de construir un concepto de revolución que no sea el de la acción romántica, que no esté ligado al etos romántico y a su convicción de una simbiosis del destino individual con el sentido de la creación? ¿Cuál es la posibilidad de construir un concepto de revolución en torno a la idea de una eliminación radical de la estructura explotativa de las relaciones de producción? Un concepto que efectivamente se adecue a una crítica de la modernidad capitalista en su conjunto. ¿Es posible una modernidad no capitalista? ¿Cuál podría ser y en qué podría consistir? ¿Es posible, frente a la barbarie que se extiende, una defensa de la vida que no implique el retorno a lo arcaico, al abandono de la modernidad, la destrucción del nuevo plano de relación entre lo humano y lo otro conseguido por la técnica? ¿Es posible darle a la modernidad de las fuerzas productivas un sentido diferente al capitalista? Solo en el ámbito que abre estas cuestiones resulta posible preguntar: ¿cuál es la idea de revolución que sería propia del tránsito civilizatorio en el que nos encontramos? Hasta ahí la cita. Esta pregunta no fue respondida en su totalidad por Echeverría, pero sí explica su proximidad con el pensamiento de Benjamin. Esa idea de revolución, que no puede ser la romántica ni la realista, quizás parece ser la propuesta de Bolívar, puede ser reconstituida desde el etos barroco, apoyándose en el aporte benjaminiano. La necesidad de incluir el débil momento mesiánico para salvar el concepto de revolución de su propio aniquilamiento no es suficiente, nos parece, para replantear el concepto de revolución y con él el núcleo de la historia. Bolívar, creemos, no pudo dar respuesta a esa pregunta. El
contexto social y su partida existencial temprana nos dejó esa difícil tarea para inquietar nuestro tiempo. El concepto de historia, como lo entendió la modernidad desde Suzette, se encuentra cuestionado desde que el impulso revolucionario socialista se cerrara hace ya 3 décadas. El debilitamiento del concepto de revolución pensado por Benjamin y Echeverría aparecen como un momento de transición y respiro para que busquemos formular, si se puede, otro concepto de revolución y con él otro sentido de la historia. Bueno, hasta ahí va el texto y como les decía, está prometido un balance porque me parece que lo que todavía falta en el texto es introducir las determinantes históricas. Y ahí también hay una coincidencia con lo que quiero cerrar. Cuando Benjamin, sobre todo para los jóvenes que quizás no conocen, escribe este texto, está siendo perseguido por el nazismo, él vive, como les dije, nace en Berlín y tiene que ser expulsado, es expulsado por el nazismo primero hacia Francia, donde trabaja, y luego emprende la huida, quería ir a través de España para reencontrarse con el grupo de pensadores de la Escuela de Frankfurt en Nueva York, pero ahí misteriosamente no sabe bien si es que decide suicidarse en la frontera franco-española porque no tenía papeles para acusarla, según una hipótesis, y según otra, es asesinado por los persecutores nazis. Entonces, esto les cuento para que miren las condiciones en las que escribe esto, ¿no es cierto? Y para mí es coincidente que una persona que está frente a tanta violencia difícilmente pueda mirar el futuro. Y no solo él no pudo mirar el futuro, sino toda la generación de pensamiento crítico marxista europeo. Algunos murieron, ¿no es cierto?, fueron ajusticiados por el nazismo, y otros no pudieron. ¿Por qué? Porque ese huracán de progreso que llama él, ¿no es cierto?, tenía una expresión histórica concreta en el nazismo alemán. La violencia que se produjo, ¿no es cierto?, en los campos de concentración del nazismo no permitían que nadie avisore un futuro posible. Eso está resumido en una famosa frase de un amigo de Benjamin, de Adorno, que dice: después de Auschwitz no es posible la poesía. Auschwitz fue el centro de exterminio, digamos, más conocido de los nazis, ¿no? Entonces, después de haber visto lo que ocurrió allá, no es posible la poesía, es decir, no hay futuro posible, ¿no? Coincide el texto de Benjamin con este sentimiento epocal. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a Echeverría? Comencé diciéndoles que la Revolución Cubana abre un espacio de discusión importantísima para América Latina en el 59, y eso se cierra cuando comienza a desmoronarse el muro de Berlín, y con él la Unión Soviética y todos los países del Pacto de Varsovia, ¿no? Y no solo eso, sino que comienzan a desmoronarse los proyectos revolucionarios latinoamericanos. Entonces, sin ser tan grave la situación que tuvo que enfrentar Bolívar como un intelectual latinoamericano, tiene similaridades con lo que tuvo que enfrentar Benjamin, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, que ustedes por suerte no lo vivieron, cuando se desmoronó el proyecto revolucionario del socialismo, no solo Bolívar, muchos intelectuales de izquierda latinoamericanos perdieron la brújula y no quisieron seguir mirando al futuro. ¿Por qué? Porque ese futuro promisorio en el que habían formado su pensamiento se cerraba definitivamente, y me parece que no se ha vuelto a abrir. Bueno, ahí termino y espero que puedan criticarme y comentarme. Muchas gracias.